El ser humano siempre ha tenido un deseo incontrolable de explorar y comprender el mundo, su geografía, fronteras, relieves y mares. Los antiguos mapas son una muestra tangible de este impulso. Plasman en papel el conocimiento sobre la forma de la Tierra y la distribución de continentes y océanos. Sin embargo, en algunos casos, estos mapas revelan algo más que simples fronteras y líneas costeras. A veces presentan detalles aparentemente anacrónicos, tierras descubiertas después o imágenes que desafían la cronología oficial de la historia y exploraciones. Un ejemplo famoso de estos mapas imposibles es el mapa de Piri Reis, hecho en 1513 por un almirante otomano. Descubierta en 1929 en el Palacio Topkapi de Estambul, muestra con precisión costas de Sudamérica, cuando la idea de un nuevo mundo aún no se había asimilado ni plasmado en los mapas europeos. Pero Piri Reis no es el único. Horoncius Phineus, por ejemplo, un matemático y cartógrafo francés que vivió en el siglo XVI, realizó en 1531 un mapa que, según algunos estudiosos, parece representar el continente antártico con una precisión que oficialmente no debería existir. El atractivo de estos mapas antiguos radica en un interrogante intrigante. ¿Pudieron los autores usar fuentes mucho más antiguas de una civilización perdida? ¿Es posible que en un pasado remoto existiera una cultura con avanzados conocimientos geográficos y cartográficos, cuyo legado solo se conserve de forma fragmentada a través de mapas como los de Piri Reis, Horoncius Phineus y otros cartógrafos? Hoy descubriremos estos antiguos documentos y nos adentraremos en un pasado remoto que, aunque olvidado, dejó fascinantes pistas por analizar. Antes de empezar este emocionante viaje que no los dejará indiferentes, los invitamos a suscribirse al canal, ya que su apoyo es fundamental para nuestro trabajo. El mapa de Piri Reis fue hallado en 1929 por historiadores que catalogaban artefactos en el Palacio Topkapi de Estambul. Imaginemos la sorpresa de los investigadores al hallar este mapa en pergamino de gacela, que mostraba detalladamente las costas de África Occidental, Europa y parte de América. El año de redacción 1513 hacía de este mapa una de las representaciones europeas más antiguas del Nuevo Mundo, pero había un gran problema. La precisión de ciertos trazos en la costa de Sudamérica hacía imposible este mapa para su época. ¿Cómo obtuvo Piri Reis, almirante otomano del siglo XVI, información tan precisa sobre regiones recién descubiertas por españoles y portugueses? En las notas del mapa, el propio autor declaraba haber utilizado diversas fuentes, entre ellas mapas europeos más antiguos, documentos árabes e incluso cartas atribuibles a Cristóbal Colón. También había menciones misteriosas sobre un posible mapa de Alejandro, un documento más antiguo, quizá de época tolemaica o anterior, en el que Piri Reis habría basado parte de su conocimiento. Este mapa fue dibujado en 1513 por Piri, hijo de Hachi Mehmed y sobrino de Kemal Reis. Que Dios tenga misericordia de ambos. Se compuso usando cerca de 20 cartas y mapas del mundo, algunos de la época de Alejandro, una carta árabe de Hind, Sind y China, junto con mapas portugueses y la carta de Colón. De cada una de ellas se extrajo lo que resultaba más verídico, para que el gran mar, llamado Océano Occidental, estuviera representado en su totalidad. Así, todas las costas e islas de esas regiones se han plasmado en este mapa. Es posible que Piri Reis solo haya copiado o adaptado mapas antiguos de un pasado remoto. Algunos estudiosos independientes, como el célebre Charles Hapgood, profesor de Historia de la Ciencia, sugieren que el mapa de Piri Reis tiene rasgos anacrónicos. Esto sugiere que usó conocimientos misteriosos, como los de una civilización antigua perdida. Las costas sudamericanas que dibujó Piri Reis son muy precisas para su época. La mención de latitudes casi exactas sugiere el uso de técnicas como la proyección esférica, que en teoría no estaban disponibles para los geógrafos del siglo XVI de forma tan precisa.
Regresaremos a esto en un momento. Antes de seguir, es necesario aclarar algo. Muchos manuales escolares y textos populares sugieren que antes de Cristóbal Colón, la mayoría creía que la Tierra. En realidad, los antiguos griegos ya habían demostrado la esfericidad de la Tierra. Pensemos en Pitágoras, quien propuso la forma esférica, o en Eratóstenes, que midió con extraordinaria precisión la circunferencia terrestre usando la sombra del Sol en 2 lugares distantes. En la Edad Media, los geógrafos islámicos retomaron y ampliaron estos conocimientos con nuevas observaciones. En el Renacimiento, entonces, la idea de que la Tierra era un globo ya estaba bien arraigada entre los estudiosos. La imagen de Cristóbal Colón convenciendo a los reyes de España de que la Tierra era esférica, en contra de una supuesta creencia popular en la Tierra plana. Es en gran parte fruto de interpretaciones tardías y de una narrativa romántica que se desarrolló en los siglos posteriores. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el conocimiento geográfico se difundía mediante portulanos, cartas náuticas, relatos de viaje y testimonios orales. El Imperio Otomano, por su ubicación estratégica, fue un punto clave de intercambios culturales y comerciales entre Oriente y Occidente. No sorprende que un cartógrafo otomano tuviera acceso a muchas fuentes, pero ¿de dónde venían esas originales? La teoría más fascinante es que existía un hilo conductor de conocimientos que se remontaba a una época antediluviana o, en todo caso, preclásica, y que los griegos, los romanos, los árabes y posteriormente los europeos heredaron en parte su contenido, sin embargo sin lograr comprender completamente las técnicas de medición utilizadas por los autores originales. Piri Reis, como otros cartógrafos, pudo haber usado fragmentos de esta herencia antigua, reelaborándolos e integrándolos con noticias de viaje reciente. Y entre los mapas que en este contexto resultan interesantes, sin duda encontramos el de Oroncio Fineo, un matemático cartógrafo que vivió en Francia. En 1531 publicó un mapa mundial en proyección cordiforme, es decir, en forma de corazón, con detalles que no podía conocer porque en esa época eran desconocidos. Destaca para quienes estudian este mapa la representación del continente austral, donde parece haber una gran extensión de tierra en el polo sur, separado de Sudamérica y África por estrechos pasajes oceánicos. Algunos autores han señalado que la forma de este continente austral se parece sorprendentemente a los contornos de la Antártida, aunque parcialmente desprovista de las capas de hielo que la cubren hoy en día. La ausencia de capas de hielo es clave para nuestro análisis. La última vez que la Antártida pudo verse sin hielo en sus costas fue hace unos 12.000 años durante la transición del Pleistoceno al Holoceno. ¿Cómo pudo un cartógrafo del siglo XVI conocer esos detalles geográficos? La explicación académica más difundida es que Oroncio Fineo simplemente seguía la tradición tolemaica, según la cual se suponía la existencia de una vasta tierra austral, una incógnita necesaria para equilibrar las masas continentales del norte. Los antiguos griegos y romanos veían el mundo como armonioso y equilibrado. Se pensaba que si el hemisferio norte tenía una gran masa continental, debía haber otra igual en el sur para equilibrar la distribución de tierras. Hoy en día, en realidad sabemos que no es así. En el hemisferio norte, de hecho, hay más tierras emergidas que en el hemisferio sur. Sin embargo, la tradición tolemaica, según varios investigadores, no es suficiente para explicar todas las anomalías encontradas en estos antiguos mapas. Historiadores independientes creen que esta visión pudo estar influida por mapas previos que mostraban la Antártida antes de estar cubierta de hielo. Por lo tanto, hay un paralelo entre los mapas de Piri Reis y Orontius Fineux. El escenario es más sugestivo al notar las similitudes entre el mapa de Orontius Fineux y la Antártida actual. Si la ponemos sobre un planisferio moderno, se ven coincidencias nada despreciables con el continente polar, sobre todo en la península antártica. Es cierto que hay algunas incongruencias entre el mapa de Orontius Fineux y la Antártida, pero si suponemos que esta carta es el resultado de copias y que se refiere a una época remota, esto podría considerarse normal, ya sea por errores o ajustes hechos por los diferentes autores o por un cambio en la morfología de un territorio debido a varios cataclismos que han afectado al planeta.
Como decíamos, hay muchos documentos. Destaca también el mapa de Philippe Bouchet, geógrafo francés del siglo XVIII, quien propuso un mapa donde existía una representación de la Antártida sin hielo, mostrando dos grandes islas separadas por un mar interior. Esta configuración es muy interesante porque coincide sorprendentemente con los resultados de investigaciones modernas sobre el perfil geológico del continente antártico, el cual, debajo de la capa polar, presenta zonas de mar y cadenas montañosas muy similares a la representación que encontramos en el mapa de Bouchet. A esto se suma otro famoso mapa, el del célebre cartógrafo flamenco Gerardo Mercator, donde también en este caso está presente un continente antártico con una notable extensión. Las cartas de Mercator mencionan fuentes antiguas y medievales como las Memorias de Jacobus Knoyen, escritas en latín y holandés que describían tierras desconocidas. Aunque mucho del contenido era probablemente fantástico, no se puede descartar que haya conocimientos reales mezclados con relatos legendarios. He buscado en mi archivo las indicaciones de Knoyen, escritas en latín y en su idioma natal. Faltan muchos capítulos y algunos pasajes son oscuros. Sin embargo, por los relatos de los marineros del norte, me parece entender que hay algo de verdad mezclado ahí, aunque con fábulas y cuentos maravillosos. Como hemos visto, existen múltiples mapas que describen la existencia del continente antártico, y todo esto antes de que el continente fuera realmente descubierto. Desde tiempos remotos se sabía que la Tierra era esférica. La idea de la Tierra plana es una visión romantizada del pasado que apareció después. Analizados estos mapas, hay muchos más. Es inevitable pensar que si solo hubiera existido un mapa con estas anomalías, podríamos haber atribuido el error a la casualidad. Como varios mapas muestran estas rarezas, es difícil creer que sea casualidad y surge la sospecha de algo más. La explicación convencional relaciona estas singularidades con la tradición tolemaica y la teoría del equilibrio continental. Sobre el mapa de Piri Reis, historiadores afirman que el continente confundido con la Antártida sería en realidad parte de Sudamérica. ¿Podría su inusual posición deberse a un error de ensamblaje causado por mapas portugueses influenciados por el Tratado de Tordesillas? En 1494 se trazó la línea de demarcación, o la raya, que definía qué tierras descubiertas serían de los españoles y cuáles de los portugueses. Las tierras al oeste de esta línea eran de España y las del este de Portugal. El mapa de Piri Reis pudo tener influencia de intereses geopolíticos. El error en la posición de las costas sudamericanas que giran al oriente podría deberse a informes erróneos, quizás intencionalmente con el fin de atribuir más tierras al dominio portugués, desplazándolas hacia el oriente. ¿Estamos seguros de que la línea de demarcación y la visión tolemaica bastan para descartar que existió una ciudad en tiempos remotos, civilización avanzada que cartografió el mundo con gran precisión? Casi todas las culturas del mundo tienen relatos míticos o legendarios sobre una antigua catástrofe que destruyó una civilización. Desde el relato bíblico del diluvio universal hasta las historias mesopotámicas de Gilgamesh, los mitos de la India y los legendarios 4 soles aztecas, se observa una obsesión generalizada por un evento destructivo de enormes proporciones. Platón, en Timeo y Critias, cuenta la historia de la Atlántida, una isla más allá de las columnas de Hércules que dominó gran parte del mundo conocido, para después hundirse en la desgracia en un solo día desastroso. ¿Es entonces posible que las anomalías encontradas en estos antiguos mapas sean el reflejo de una antigua memoria colectiva, vinculada a un cataclismo real quizá de hace unos 12.000 años al final de la última era glacial? Si fuera así, sobrevivientes de una civilización avanzada podrían haber transmitido a pueblos posteriores mapas y conocimientos geográficos copiados, modificados y fragmentados a lo largo de milenios, hasta llegar a los mapas imposibles, que aún generan preguntas y curiosidad. El historiador Charles Hapgood fue de los primeros en apoyar esta hipótesis al notar en mapas antiguos tierras que no podían ser conocidas. Además, halló señales de una avanzada cartografía desconocida en 1500. Analicemos de nuevo el mapa de Piri Reis. Como mencionamos, algunas costas de América del Sur
aparecen curvadas de forma inusual. Según Hapgood, esta distorsión no se debe a errores en los levantamientos, ni a cambios deliberados como alterar fronteras para beneficiar a Portugal o España. Parece más bien el signo de una técnica cartográfica avanzada basada en proyección esférica y no en una representación plana. Estos elementos sugieren que los autores del mapa usaron trigonometría esférica, un método matemático avanzado para calcular distancias y ángulos en superficies curvas, conocido solo en épocas más recientes. En otras palabras, quien había dibujado el mapa original lo hizo teniendo en cuenta la esfericidad de la Tierra, adaptándolo después a una superficie plana. Con el tiempo, sin embargo, este conocimiento matemático y cartográfico se habría perdido, y quienes en los siglos siguientes tuvieron en sus manos estos antiguos mapas ya no eran capaces de comprenderlos completamente. Los cartógrafos posteriores copiaron los documentos sin notar las implicaciones reales de su estructura, contribuyendo a crear las aparentes anomalías que hoy encontramos en estos mapas fascinantes y misteriosos. Gracias. Para recapitular lo que hemos dicho hasta ahora, podemos decir que existe una serie de mapas antiguos y misteriosos que describen tierras con una precisión increíble. Pero no solo eso. Algunos representan la Antártida, que en esa época era desconocida. Esto parece indicar una civilización previa a las conocidas, con conocimiento avanzado de nuestro planeta. La existencia de una civilización desconocida, capaz de navegar todos los mares y cartografiar con precisión el planeta. Esto se va a relacionar inevitablemente con una serie de hallazgos arqueológicos presentes en todo el mundo y que aún hoy están envueltos en el misterio. Pensemos en las culturas mesoamericanas, la civilización del Indo, los pueblos mesopotámicos y el antiguo Egipto. A todo esto se suman los recientes descubrimientos de Göbekli Tepe y Pumapunku. Todo esto se une en un momento histórico y una fecha que resuena varias veces. Hace 12.900 años, se pudieron observar por última vez las costas y parte del interior antártico sin hielo. Después ocurrió una etapa de trastornos misteriosos que provocó un enfriamiento brusco de unos 1200 años, causando una extinción masiva que afectó a mamuts, mastodontes, tigres dientes de sable y otros grandes animales. La fecha de hace 12.900 años resuena también en mitos y tradiciones antiguas de culturas humanas en todo el mundo. Un viaje por las culturas del pasado que va de los sumerios a los mayas, de la mitología védica a la bíblica. Podemos ignorar esto o pensar que es fruto del azar, pero al no investigar en esta dirección corremos el riesgo de borrar parte importante de nuestro pasado y quizá también de nuestro futuro. Llegados a este punto, tenemos curiosidad por conocer su opinión. ¿Qué piensan de estos antiguos mapas de los que hemos hablado hoy? Son una nueva pista que nos invita a explorar una página olvidada de nuestra historia. Díganos en los comentarios qué opinan, y si no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal, porque su apoyo es fundamental para nuestro trabajo.